Describimos círculos en torno a las mismas ideas porque yo creo que necesitamos reforzarlas. Al final yo creo que se podrá intuir un poco cuál es esa situación real, cómo es el color del tablero en realidad, aunque va a ser momentáneo, uno va a tener esta sensación de que así lo entiendo, pero no va a poder tener esto entendido de una manera sólida porque es muy complejo. Y dentro de este poner ejemplos, voy a hacer referencia a un vídeo muy famoso en el que salen tres actores que son Pablo Iglesias en este teatro que es la democracia, ¿no? Pablo Iglesias, está Manuel Campo Vidal y Manuel Castells. Ahora vamos a ver quiénes son. Castells es una persona que viene de mayo del 68, es una persona progresista, que se le ha visto desde el inicio, era una persona venía del socialismo, pero que en la actualidad es una persona muy bien situada. Es director del Internet Interdisciplinary Institute, presidente del Consejo Académico de Nest International Business School. Luego veremos quiénes son estas instituciones. Campo Vidal es presidente de la Academia de Televisión, las Ciencias y las Artes y director del Instituto de Comunicación Empresarial. Son dos personas que se han situado bien en lo que yo llamo el entramado. Castells está presentando un libro, Redes de Indignación y Esperanza, los movimientos sociales en la era de Internet. Castells es una de las figuras que son más influyentes de dos think tank de izquierda, pero bueno, es una persona bien situada, como digo, en el entramado. La editorial que supongo paga ese acto es Alianza Editorial. ¿Y quién es Alianza Editorial? La Alianza Editorial pertenece al grupo Lagardère, que es uno de los mayores fabricantes de armas de Europa. Pablo Iglesias pertenece a la Fundación CEPS, o estado relacionado con la Fundación CEPS. Lo pongo aquí porque nadie puede ser nada, parece, en política si no provienes de una fundación que alguien financia abundantemente. Estas personalidades de la élite intelectual, de vez en cuando, que están bien situadas en el entramado, como a Manuel Castells, pues de repente pues, le dan premio Balzán 200.000 euros. Digamos que tienen la cosa fácil porque estas personas yo creo que no salen de las líneas rojas y le vienen muy bien a esa estrategia de las grandes empresas de transmitir una realidad que no existe. Aquí vemos que es Nest International Business School, está el Banco de Santander por ahí, la Fundación Carolina, que ya hablamos en otros vídeos que están todas las empresas del IBEX 35 apoyando esto. Digamos que son personas, Castells y Manuel Campo Vidal, muy bien situadas, como he dicho antes. Entonces, en ese vídeo hay un momento en el que alguien hace una pregunta sobre Grecia. Es el momento en el que Tsipras somete a la troika después del famoso referéndum y la pregunta es, bueno, no hay, aquí parece que no hay nada que hacer, ¿no? O sea, los griegos han dicho no y luego resulta que tiene que ser que sí. Entonces van a aplicar, un gobierno de extrema izquierda va a aplicar políticas neoliberales en Grecia. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Es que no va a haber ninguna solución. Entonces, Pablo Iglesias, que lo han invitado a ese acto y que está en un momento en el que puede entrar en el entramado o puede salir, si lo dejan fuera no va a ser nadie en el panorama electoral y si lo dejan entrar pues a lo mejor ocupa el lugar del PSOE. Su subconsciente le lleva a decir unas palabras que yo creo que son muy significativas, porque en esa mesa no olvidemos que parece que la está pagando un fabricante de armas. Esto es algo que es objetivo, podemos decir objetivamente que es así, o por lo menos yo lo veo así. Y entonces para responder sobre Grecia dice, cuando todavía faltaba un año o dos para terminar la Segunda Guerra Mundial, parece ser que el Papa de la época había dicho que había que parar la guerra, pero Stalin no quería parar la guerra porque quería invadir Alemania. Entonces un periodista le preguntó a Stalin qué opinaba sobre la opinión del Papa de parar la guerra. Y Stalin, esto lo está diciendo Pablo Iglesias en el vídeo, Stalin pregunta, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Porque si el Papa no tiene divisiones, no tiene poder. El poder te lo dan las divisiones.
Eso dicho en una mesa de un fabricante de armas es como pasarle la mano por el lomo y decir, mira, yo estoy por la labor de estar aquí dentro de las líneas rojas, me coloco y no me voy a salir, no voy a hacer estridencias. Y empieza a explicar que la política es un tablero de ajedrez, es una pelea en un tablero de ajedrez, y en ese tablero de ajedrez te han quitado las 2 torres, un alfil, varios peones, y en esas condiciones tú tienes que jugar al ajedrez. Eso le pasa a Tsipras y le pasa a él. Es decir, tiene la partida perdida antes de empezar. Y en realidad no es que te han quitado las torres, sino que yo lo veo más como que tus torres están haciendo la estrategia del enemigo, no puedes confiar en tus torres. Es un tablero de ajedrez donde prácticamente todas las piezas están al servicio de las grandes empresas, los medios de comunicación, incluso los peones. Y él explica, es que en Grecia la solución era salir del euro, pero los medios de comunicación habían transmitido a la gente que salir del euro no les interesaba. Entonces tú preguntas a la gente, ¿queréis salir del euro? No. Entonces Tsipras tiene las manos atadas, igual que Pablo Iglesias. O sea, Pablo Iglesias aplicaría unas soluciones, pero no las puede aplicar porque los propios peones de su ejército de las blancas estarían en contra. Porque los peones están viendo un tablero que no existe, que no es real. Y Pablo Iglesias no se lo va a poder explicar cómo es, porque no puede competir con los medios de comunicación, ni con La Sexta, ni con las ONGs, ni con Castells, ni con todos a la vez. Por lo tanto, la única solución que le queda a Tsipras, como dice él, pues bueno, dentro de lo malo, intentar no ser tan malo como serían los socialistas o como sería la socialdemocracia. Y alguien podría decir, pues entonces no hay democracia en Europa. Pues eso, es que no hay democracia en Europa. Claro que no, dice Iglesias. Esto no es una democracia y entonces a lo único que podemos aspirar es a torcerle un poco el brazo a los socialistas para que hagan unas políticas un poquito más socialdemócratas. En realidad planteamos lo mismo que planteaba la democracia cristiana hace 30 años, eso dice Pablo Iglesias. Y eso es lo poquito que se puede hacer dentro de ese tablero de ajedrez, porque ni siquiera las bases, ni siquiera en las asambleas van a admitir ni van a ver cuáles son las verdaderas salidas ni las verdaderas soluciones. En general y en el campo de la energía tampoco. Incluso termina hablando de algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Dice, si no nos votan a nosotros, que somos la extrema izquierda o la izquierda, pues entonces pasará como en Francia, que la gente le votará a la extrema derecha y ahí Le Pen, que tiene armas nucleares y que si tiene divisiones, se puede aliar con Rusia y liarse la Tercera Guerra Mundial. Como digo, es bastante poco ético que lo diga esto Pablo Iglesias en una mesa que la está financiando un fabricante de armas, ¿no? Y de ahí lleva a esas incongruencias de decir, bueno, ¿cuál es la herramienta para la defensa de los derechos sociales? Pues el Estado de Derecho. ¿Qué Estado de Derecho tenemos? El Estado de Derecho español. ¿Y qué quieren las grandes empresas? Destruir el poder del Estado de Derecho, que es lo que le da la soberanía y la democracia a los ciudadanos. ¿Y cómo? Bueno, pues tenemos referéndum. Cataluña es un instrumento para destruir el Estado de Derecho. Bien, pues los partidos de extrema izquierda, que deberían de ser los defensores del Estado de Derecho, le quieren dar un martillo a los que quieren romper el Estado de Derecho. Evidentemente, 17 estados de derecho en España son muchísimo más débiles para enfrentarse a esa oligarquía, a esos gigantes que decía Don Quijote, que hay que enfrentarse porque son gigantes que nos están oprimiendo. Pero claro, es que estos políticos de izquierda se ven con las manos atadas y se ven en la obligación de proponer cosas que verdaderamente nos perjudican a todos.